Por favor, un ratito voy a entrar a la clase. Ahora sí. Muy bien. Gracias, jóvenes. Vamos a empezar la clase y vamos a empezar ahora con un nuevo capítulo que se llama Propiedades principales del hormigón, ya en estado fresco o en estado endurecido, como preámbulo para realizar los diseños de mezcla. Entonces, acá ustedes pueden leer en los libros, casi en todos los libros, ¿no? que hablan de una serie de propiedades del hormigón, ¿no? Como una estructura interna del concreto. Ustedes pueden observar acá, ¿no? Que es un esquema más o menos de lo que es el concreto, a pesar que no es así tan cierto, pero así más o menos se puede ver como una especie de esquemático, ¿no? Aquí están los agregados más grandes, los más pequeños, y la parte blanca tendría que ser un poco el mortero, ¿no? Sin embargo, no es exactamente así, pero esquemáticamente se puede apreciar una estructura interna del concreto, ¿no? Bien. Vamos a diferenciar entre las propiedades del concreto en dos estados, ¿no? Uno en el estado fresco, quiere decir cuando el hormigón se ha elaborado y tiene, digamos, la propiedad de ser moldeable, ¿no? En el estado fresco se puede moldear, es una de las grandes propiedades del hormigón, ¿no? Y una de las grandes ventajas y beneficios, que repito otra vez, el hormigón puede ser moldeable, ¿no? Y eso solamente se consigue en el estado fresco. A diferencia de cualquier otro material que quisiéramos utilizar, pues ahí el hormigón gana de lejos, ¿no es cierto? Entonces podemos moldear, y moldear quiere decir que el hormigón puede tomar cualquier forma que se les ocurra, ¿no? Obviamente dentro de un molde, ¿no? Dentro de un molde puede tener una sección rectangular, puede tener una sección prismática, puede tener una forma caprichosa, etcétera. Todo depende del molde que lo contenga, ¿no? Esa es una de las condiciones. Bien, en ese estado fresco vamos a diferenciar algunas propiedades o algunas, también se puede llamar características, ¿no? Y una de ellas es la famosa trabajabilidad. Me va a esperar un ratito, pero voy a tomar un vaso de agua. Gracias, y estoy acá. Entonces, uno de los temas que vamos a hablar es la famosa trabajabilidad. ¿Qué se entiende por trabajabilidad, ¿no? Tal vez el término no es muy adecuado, pero trabajabilidad quiere decir, se puede entender como la facilidad o la dificultad de manejar el hormigón dentro del proceso de transportar, trasladar, llevar, compactar, etcétera, etcétera. Esos serían los conceptos básicos de la trabajabilidad. Pero eso va más todavía, porque podemos ver que esta famosa propiedad es básicamente el concepto. La trabajabilidad es una especie de índice, ¿no? De cómo se puede manejar el hormigón para que pueda cumplir con su cometido de lograr las mejores resistencias y además un terminado excelente, ¿no? O adecuado, un terminado adecuado. Y esto es pues debido a la trabajabilidad. Y la trabajabilidad, jóvenes, tiene que ver con la cantidad de agua, ¿no? que se utiliza en el momento de mezclar el hormigón, ¿no? La cantidad de agua, ¿no? Básicamente la relación agua-cemento. Ese es uno de los conceptos
importantes, ¿no? La cantidad de agua, cemento que pueden colocarse. Y ustedes saben bien que la trabajabilidad es básicamente, pues, una, digamos, un índice, ¿no?, que nos permite que el hormigón se pueda terminar en lo mejor posible, con los mejores resultados, ¿no? Digamos, de compactación, de movilidad, de resistencia, ¿no? Entonces, este índice o este valor de la trabajabilidad es bien difícil determinarlo, ¿no? Porque depende de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, del agregado grueso, del agregado fino, de la cantidad de cemento, de la cantidad de agua, de cómo son estos agregados, en qué cantidad, en qué proporción se mezclan, y lógicamente la relación agua-cemento, ¿no? Entonces, se dice a veces que la trabajabilidad es el inverso de la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? El inverso de la resistencia quiere decir que cuanto más trabajable es el hormigón, ¿no?, menos resistente será. Ahí está la parte difícil, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar un valor alto de trabajabilidad en mi concreto, o sea, que sea fácil de trasladar, de compactar, de alisar, de terminarlo, en otras palabras, ¿no?, mi resistencia va a bajar. En cambio, si el hormigón tiene un bajo índice de trabajabilidad, dificultoso, ¿no?, en el momento de trabajar, o con cierta dificultad, posiblemente voy a conseguir mejores resultados en la resistencia. Pero, y fíjense ustedes, el hecho de que no sea muy trabajable, ¿no?, por ejemplo, un poco seco, digamos, ¿no?, o que haya mucho agregado grueso, por ejemplo, ¿no?, entonces vamos a ver que ahí estamos afectando con la trabajabilidad o con la resistencia, pero son inversamente proporcionales. Más adelante vamos a ver cómo podemos comparar estas características o estos índices. Cuando hablamos de trabajabilidad, tenemos que medir de alguna manera cómo se mide una trabajabilidad, ¿no? Generalmente ustedes han escuchado hablar del famoso revenimiento o del SLAM. Como ven acá en la figura, si están viendo la figura claramente, ¿se ve bien la figura o lo hago más grande? ¿Está bien? Tal vez un poquito más grande. Capaz de que sea mejor así. Miren, solamente aquí estoy mostrando un esquema de cómo se mide la trabajabilidad en base a un valor o un índice que se llama revenimiento o SLAM. Revenimiento o SLAM. Voy a escribir acá eso para que no nos olvidemos, ¿no? El término de SLAM, ¿qué vamos a escribir? SLAM, lógicamente, es una palabra americana, inglesa. ¿Qué quiere decir en realidad una especie de asentamiento, ¿no? Un valor de asentamiento. Y como están viendo ustedes acá, esto es lo que se llama el SLAM, ¿no? Acá está, si ustedes pueden medir con flexómetro, aquí una medición del flexómetro, y ese es el valor del SLAM, que en realidad es un asentamiento, o sea, cuántos asentamientos, que también nosotros podemos llamar el revenimiento, ¿no? Esta medida, aquí hay un flexómetro, no sé si ustedes pueden apreciar, hay un flexómetro que está midiendo, digamos, la altura que se ha revenido o que se ha asentado este hormigón cuando lo he sacado del cono de Abrams, ¿no? Aquí está ustedes viendo el cono de Abrams, ¿no? Acá está. Y lógicamente el cono de Abrams tiene una altura de 30 centímetros, ¿no? Y se agarra una regla horizontal con nivel, ¿no? Tiene que ser esto con un nivel completamente horizontal, ¿no? Pero lógicamente a veces se consigue esta horizontalidad volcándolo al cono de Abrams, ¿no? Al revés, como están viendo,
y como ahí se ve, digamos, una superficie mayor en el, se puede colocar la regla, ¿no? En forma horizontal. Pero si no, se utiliza pues un nivel de mano, se puede medir la horizontalidad y con una regla se puede medir este valor en centímetros, ¿no? Puede ser en milímetros también. Este básicamente es el concepto. Y verán ustedes acá en el cuadro izquierdo, una vez que se ha logrado llenar el hormigón en 3 capas compactadas, ¿no? El procedimiento vamos a explicar ahora, y ustedes también tienen que hacer este ensayo, ¿no? Hay que llenar el hormigón en 3 capas. O sea, si la altura del cono tiene 30 centímetros, cada 10 centímetros hay que varillar o compactar con 25 golpes de una varilla especial y de una forma especial, ¿no? Y así en 3 capas de 10 centímetros llegamos a los 30, y cuando sobre un poquito de hormigón arriba agarramos una regla y le reglamos, ¿no? De manera que el terminado de aquí arriba tiene que estar completamente liso. En ese momento es que con estas orejitas se procede a ir subiendo el cono verticalmente, sin hacer mucho, sin molestar mucho el desmoronamiento del hormigón, ¿no? O sea, fíjense, tiene que deslizarse suavemente, ¿no? Y sin moverlo mucho, el procedimiento tiene que ser vertical. O sea, estos ensayos se necesita mucha práctica, mucha experiencia y también cierta habilidad, ¿no? No cualquiera lo puede hacer bien. Entonces, generalmente, si se hace mal el ensayo, nos va a salir un resultado equivocado. Verán ustedes acá. Entonces, hay que levantarlo con calmita, de manera que se pueda deslizar y después hacer el procedimiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora verán ustedes cómo se obtiene este vaciado acá en el cono, ¿no? El procedimiento, ya les digo, es una forma estándar de hacer, no sé si estaremos ahora en la próxima clase. Bueno, esta no es. Bien, voy a explicar acá un poco, o tal vez vamos a escribir mejor. Vamos a hacer algunos garabatos, no se van a... El cono de Abrams es un, en este caso sería un equipo muy sencillo inclusive de fabricarlo o de comprar en cualquier parte. Ven ustedes, no estoy exagerando, pero cuando ustedes van a algunas ferreterías o cuando van ustedes inclusive a La Pampa, que alguna vez he visto y me he quedado mirado, de una planchita bastante delgada, no es necesario que sea muy pesada, pero tiene que ser una plancha. Y lógicamente acá tiene 15 centímetros de diámetro, es un cono, ¿no es cierto? Y aquí tiene 30 centímetros. Y la altura también es 30 centímetros. Entonces se hace este cono, ¿no? Completamente, con todas las... En realidad este cono debería ser aprobado por la STM, ¿no? Es una plancha especial, creo que es 1/24, algo así, bueno, no importa. Pero tiene que estar aprobado porque esto tiene que ser completamente horizontal, o sea, bien hecho, ¿no? Y además hay que utilizar una varilla lisa de 5/8 de diámetro, una varilla metálica, ¿no? Lisa, redondeada en las puntitas, tiene que estar redondeada, ¿no? Y creo que la longitud es, si mal no recuerdo, es 56 centímetros. Pero yo si me puedo equivocar, no, eso no es muy irrelevante, ¿no? 56 centímetros. De manera que esta varilla se utiliza para varillar o para compactar. Entonces, la primera cama, como están viendo, se echa hormigón, seguramente se echa un poquito más ahí, ¿no? Hay que echar hormigón de acá, ¿no? Sí, con alguna espátula, con una cuchara, con algo, se echa el hormigón. Acá están viendo ustedes, aquí está el hormigón, ¿no? Y lógicamente la primera capa tiene que ser 10 centímetros, ¿no?
pero normalmente hay que echarle un poquito más por la experiencia, ¿no? Si no tendríamos que sacar, ¿no? De manera que debemos colocar esta varilla en forma vertical, completamente vertical, ¿no? Así como están viendo. Y tenemos pues, y si hacemos, van a disculpar, si esta sería la base, si esta fuera la circunferencia, ¿no? Entonces, tenemos que golpear, ¿no? O varillar, el término es más correcto tal vez varillar, ¿no? El proceso de varillar se llama compactado, varillado se llama. Y ese varillado consiste en agarrar o colocar esta varilla y varillar 25 veces en toda la superficie en este caso, de la base, ¿no? Que sería 30 centímetros, ¿no? 25 golpes, no 24, no 26, 25. Y normalmente la mejor forma es empezar a varillar, digamos, o del medio o de los extremos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así ir cerrando de manera que el varillado sea uniforme y además consistente, ¿cierto? 25 golpes, aquí voy a poner 25 golpes. Pero golpes no quiere decir romper la mesa, ¿no? Generalmente está esto en una plancha horizontal o también una mesa de plancha metálica, ¿no? Completamente horizontal. Esto tiene que ser completamente horizontal, ¿no? Y se hace 25 golpes y se debe llegar más o menos, aquí hay una marquita seguramente, ¿no? De los 10 centímetros. Y si el hormigón está de más, bueno, hay que sacarlo, pues, hay que sacarlo. Pero no, por la experiencia, realmente, esto llega, al golpear, llega a los 10 centímetros, aproximadamente, ¿no? O sea, siempre hace que ser un poquito, generalmente por la experiencia que yo tengo, hay que hacer más o menos una pulgada de más. Entonces, cuando varillamos, esa pulgada se compacta, desaparece, se baja, ¿no? Y llega a los 10 centímetros. La segunda capa igual, otra vez los 10 centímetros. Y la tercera capa finalmente, y ustedes van a ver que el hormigón puede sobrar, debería sobrar, ¿no? Acá. Entonces al varillar esto también va a sobrar, entonces con una regla, agarramos con una regla y lo alisamos. Le sacamos todo el sobrante y lo dejamos bien liso. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? Este procedimiento que es muy antiguo, muy tradicional, jóvenes, no van a creer que hasta ahora se usa, y no solamente se usa aquí, también se usa en otros países. Evidentemente también hay algún equipo electrónico, creo que a partir de algunos eh, con, con con procedimiento nuclear, ¿no? Que puede medir la trabajabilidad de un hormigón sin hacer estos ensayos, ¿no? Pues agarrando, por ejemplo, un hormigonado, se puede medir con ese aparato, creo que hay que introducir, hay que hacer es en base a la medicina nuclear, creo que usan, y se puede medir también, ¿no? Un poco más sofisticado, pero más, tal vez, mucho más exacto. Este de acá, puede, dependiendo de la práctica, de la experiencia y de la destreza del que está haciendo, del laboratorista, puede resultar bien o puede resultar mal. Entonces, normalmente se exige hacer 3 veces. 3 veces. Entonces, y eso es lógicamente un tiempo grande que se pierde, pero el que ya es práctico y el que ya sabe, lo puede hacer también una vez, ¿no? Pero siempre y cuando lo haga bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? Sí. Fuerte, por favor, más fuerte, más fuerte. Bueno, nadie ha hablado. Muy bien. Entonces, este es el procedimiento. Y lógicamente, acá ustedes están viendo que ya está obtenido eso y inmediatamente se levanta y se mide. ¿Sí? Este valor se llama slam o revenimiento. Nos va a decir, pues, si la mezcla es trabajable o no es trabajable. Pero, sin embargo, se puede cometer varios errores. Bueno, creo que no lo he puesto por acá. No, no lo he puesto.
se pueden cometer varios errores, ¿no? Por ejemplo, se puede conseguir un valor de slam con diferentes valores de agregado, ¿no? Con diferentes valores de agregado, que puede haber más grava, más arena, pero ese es un valor falso, ¿no? Siempre tiene que hacerse con una mezcla que ya ha sido estudiada, ¿no? Que cumpla con una buena granometría y recién se puede hacer. Porque yo les puedo demostrar también un valor de slam con solamente arena o con solamente grava, ¿me entienden? Ese sería un error, ¿no? O sea, el slam que hablamos es cuando ya la mezcla se ha optimizado, ¿no? En cuanto a su granulometría, ¿verdad? O sea, granos grandes, granos gruesos, todo. Cuando ya se ha conseguido eso, recién vale esta prueba, ¿no? Ustedes pueden hacer inclusive con pura grava, seguramente van a tener un valor, o con pura arena, ¿no? Pero aquí lo que se mide generalmente, jóvenes, es la cantidad de agugada. ¿Cómo es la mezcla? Si es una mezcla muy seca, una mezcla un poco seca, una mezcla plástica, una mezcla muy fluida, o tal vez muy fluida o líquida, ¿no? Van a ver ustedes, jóvenes, que cuando la mezcla tiene mucha agua, como generalmente los albañiles quieren usar, cuando hacemos esta prueba de slam, el hormigón se desmorona, sí, sí, o como está viendo acá, ¿no? Así, fíjense, aquí se desmorona, ¿no? De manera que el slam es más de 10 centímetros, alguna cosa así. Lógicamente quiere decir que tiene pues mucha agua, ¿no? Es muy líquida, muy líquida. Entonces podemos diferenciar, jóvenes, en tal vez el grado de slam podemos diferenciar en algunas categorías que vamos a escribir acá, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de una mezcla seca. Y esto quería decir que la variación del slam es de 0 a 2 centímetros, 2,5 centímetros. Una categoría de agregado, ¿verdad? Podemos hablar de otra que sea poco seca. No importa la terminología, ¿verdad? Esto podemos hablar de 2,5 a 5 centímetros. Tal vez a mí esta es la mezcla que más me gusta, ¿no? Hay otra mezcla que se llama la mezcla en estado plástico, que tal vez sería la ideal, ¿no? Que es de 5 a 7,5 centímetros. Tal vez esta sea la recomendable para la trabajabilidad, ¿no? Aquí está la trabajabilidad. Se consigue tal vez con este valor de slam, ¿no? Y le vamos a llamar el estado plástico, ¿no? Y lo vamos a resaltar o lo vamos a hacer. Sería ideal que nosotros tengamos un estado plástico cuyo slam varíe más o menos en estos valores, ¿de acuerdo? Pero también podemos usar uno más fluida. Le podemos dar también el término de fluida, mezcla fluida, que podría variar entre 7 y 10 centímetros. Podemos hablar de otra muy fluida. No importa el término, ustedes van a ver que en otros libros se habla de otros valores, no importa el término, pero sí, tal vez esto es importante, 12,5 centímetros. Y todavía podemos hablar de una mezcla muy líquida, tal vez blanda, como sea, que podría ser de 12 a 15 centímetros. Y bueno, un slam mayor a los 15 centímetros
ya sería una mezcla no recomendable, ¿no? Porque querría decir que va a tener muchos problemas, ¿no? De segregación, de disgregación, de, de exudación, además que esto nos va a dar bajas resistencias, ¿no? Bajas resistencias. Eso es. Entonces vamos a manejar solamente estos grados, ¿no? Como verán ustedes, hacer una mezcla seca es poco trabajo, ni siquiera poco, es no trabajable acá, no trabajable. Salvo que yo le ponga aditivo. Salvo que yo le ponga aditivo acá, ¿no? Entonces solamente aquí sería sin aditivo, ¿no? Pero si yo le pongo un aditivo especial, tal vez podría mejorar esta trabajabilidad, ¿no? Por eso vamos a hablar del aditivo. Esta mezcla un poco seca, a mí me parece muy bien, porque es vamos a decir, algo trabajable, así, algo trabajable, y mejora con aditivo. Eso es. Entonces, jóvenes, ahora ya se usa el aditivo, que póngale mejora con aditivo, ¿no? Es no trabajar sin aditivo, pero aquí podríamos cambiar también el término, ¿no? Entonces podemos decir, tal vez, aquí también podemos aumentar el aditivo, pero tendríamos que ponerle en mayor cantidad. Pero el problema es que esto, posiblemente con esta mezcla, capaz, digo, ¿eh? No llegue, aquí vamos a poner por eso peligro, así con rojo, no llegue a hidratarse completamente. A hidratarse, ¿no? En el 100%. Ese es el peligro, ¿no? O sea, yo puedo buscar una mezcla seca, le pongo una buena cantidad de aditivo, mi mezcla se vuelve más trabajable, pero posiblemente ustedes saben que el aditivo no es agua, entonces posiblemente no llegue a hidratar el cemento en su totalidad. ¿De acuerdo? Posiblemente, digo, posiblemente, ¿no? Aquí vamos a poner, cuidado que me diga eso, dijo, ¿no? Depende de otros factores también, ¿no? Posible que no se hidrate el cemento en su totalidad. Entonces aquí tenemos el peligro de que también el hormigón puede tener baja resistencia porque gran cantidad del cemento no se ha hidratado ni con el curado. ¿Algún comentario hasta aquí, jóvenes? ¿Están escuchando todo bien? ¿Está bien la audición? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Muy bien. Gracias, Diego. Entonces, estamos diciendo, jóvenes, que esta mezcla tiene ese problema, pero es posible, ¿no? Porque todos dirán, entonces yo utilizo esto, le pongo aditivo y tengo unos valores de resistencia altos. Sí, puede ser, ¿no? Pero yo les digo, mejor es esta. Un slam que tenga estos rangos, se puede conseguir alguna trabajabilidad, ¿no? Pero le pongo aditivo y esto es una maravilla, ¿verdad? Esto es. Pero sin embargo, si ustedes no quieren utilizar el aditivo, pueden lograr un estado plástico. El estado plástico, vamos a escribir, quiere decir muy trabajable. Ideal, digamos, ¿no? Es un estado ideal del slam, de una mezcla. Y el hacer trabajable, entonces, quiere decir que yo puedo moldear fácilmente, puedo trasladar, puedo compactar, puedo transportar, o sea, lo puedo manejar sin mucho esfuerzo, ¿no? Ustedes saben bien que una mezcla un poco seca se necesita más trabajo, ¿no? Los obreros nunca quieren manejar estas mezclas secas, ¿no? Porque es duro, ¿no? Es un trabajo, ustedes saben que el hormigonado es un trabajo duro, ¿no? Y ahora hay que tratar de mecanizarlo todo. Bueno, como ahora ya estamos mecanizando, tenemos bombas, tenemos mixers que nos llevan, ya no hay que estar vaciando con baldecitos, etcétera. Entonces, lógicamente,
Ya casi todo se está mecanizando y en ese caso ya no tengo yo que hablar del trabajo, ¿no? Del trabajo duro. Entonces ya inclusive con las bombas y las mangueras nos dejan el hormigón listo en el lugar donde tiene que estar, ¿no es cierto? Entonces solamente lo único que hay que hacer es hacer el terminado, el alisado, el nivelado y el compactado. Entonces en ese caso, lógicamente, pues yo prefiero esta mezcla, ¿no? Esta otra, como les digo, es muy trabajable, pero aquí vamos a poner ideal, pero aquí voy a poner sin aditivo. Que quede claro, ¿no? O sea, se puede conseguir una mezcla sin usar ningún aditivo, ¿no? Con en este rango de estado plástico. Y se dice también que es un estado plástico porque el hormigón tiene esa característica de que en cierto momento el hormigón se vuelve plástico, se vuelve homogéneo, se vuelve íntegro, todas las palabras beneficiosas, ¿no? Ventajosas, ¿no? Íntegro, estable, no se desintegra cuando lo trasladamos. En fin, esa es la mejor forma de trabajar. Pero repito otra vez, si yo uso aditivo, posiblemente esto puedo conseguir acá, con menos agua, ¿no? Porque esto me significa que le tengo que aumentar un poco más de agua. Entonces la relación agua-cemento acá ya es más de lo que realmente necesitaba, ¿no es cierto? Porque la relación agua-cemento para mí debería ser lo necesario para que pueda hidratarse el cemento completamente. ¿Están de acuerdo con los jóvenes? ¿Está claro? Pero si yo uso ese concepto de decir solamente le voy a poner agua para que el cemento se hidrate, mi mezcla va a ser seca, ¿no? O un poco seca, ¿verdad? Pero aumentándole aditivo, ok, entonces consigo también esa plasticidad con el aditivo, ¿no? Desde ya el aditivo que se, jóvenes, aquí vamos a poder escribir, el aditivo que estoy hablando se llama fluidizante, que todavía no he entrado en este capítulo, ¿no? Este es el aditivo. Otros también le llaman plastificante. Pero más el término es fluidizante, o sea, fluidiza el hormigón, lo vuelve más fluido, o lo vuelve más plástico, por decir algo, cuando está seco, ¿no? Por eso se llama este aditivo fluidizante. Y antes, jóvenes, en las épocas antiguas de hace buenos años atrás, quién sabe, 20, 30 años, este aditivo, primero que era muy difícil de conseguirlo, y además que costaba un buen precio, entonces el costo era elevado. Pero ahora en la actualidad este aditivo ya tiene un precio bastante asequible. ¿Algún comentario? Sí, un comentario. Dígame, jovencito. No, las horas de mi dije, cuando sale y me deja, Un digamos, poquito, ¿me controlar puedes mi repetir un vida. poquito más fuerte, por favor? Un poquito más fuerte, acércate al micrófono. No te escucho muy bien. Vamos. Claro, le decía que en las horas de mi papá, digamos, cuando llega el mixer, ya, y hace este control del cono, y, o sea, me deja cargo, ¿no? Y yo estoy controlando y nunca he visto que llegue, digamos, a este valor de 5 a 7.5. Siempre he visto un valor de 9 a 11, digamos. Entonces, como comentario, estaría en un valor no tan bueno. Sí, no es muy bueno. No, porque van a ver ustedes que si tú estás dentro, entonces estarías dentro de este rango, ¿no? De 7,5 a 10 centímetros, ¿no? Y lógicamente acá la mezcla ya está dentro del rango de ser una mezcla fluida, ¿no? Fácil, mucho más trabajable. Aquí le vamos a poner un nombre. Gracias está muy bien tu comentario y yo sé que ya tienes una evidencia con el hormigón. Aquí podemos decir, tal vez... Ingeniero. Sí.
Buenas tardes. El dato que dijo mi compañero, también podría variar el valor del slam dependiendo a la obra que se esté haciendo, tal vez. No, no, creo que no me estás preguntando bien. A ver, de nuevo, hijita, ¿por qué puede? Cada obra, Eh, pues, tiene diferentes hormigones. ¿Verdad? Sí, entonces tal vez el dato que vio mi compañero en la obra, en las obras de su papá, tal vez tenga que ver con eso. Sí, lo que pasa es que yo les quiero decir, generalmente, cuando el hormigón es fluida, ¿no? Es más fácil, aquí ahora, más fácil de trabajar, más fácil de manejar o de trabajar, más fácil. Y esto generalmente exigen los obreros, porque para ellos, como les digo, una mezcla seca es pues durísimo, ¿no? Entonces más fácil de trabajar, ¿no? Y esto generalmente es una exigencia del, del obrero y no más bien del supervisor. El supervisor siempre te va a observar esto, inclusive te podría rechazar, ¿no? Siempre si las especificaciones técnicas de esa obra, cualquier obra que digo, dice que el slam no debe estar dentro de estos rangos. Entonces, cuando el supervisor hace el control, como el muchacho dice, él ha hecho el control, pero si hubiera un supervisor o un fiscal que es el que controla la calidad de la obra desde otro punto de vista, no del propietario, ¿no? Porque al propietario le va a convenir manejar esto, porque sus obreros están más cómodos, más fáciles, pero están atentando la resistencia, jovencito. Entonces vean ustedes, si tú manejas así, estás atentando contra la resistencia del hormigón. Entonces, en otras palabras, estás atentando contra la calidad del hormigón. Evidentemente, más bonito, más finito el terminado, quién sabe, podemos hablar muchas cosas de eso, pero en el momento de ir a hacer la prueba, la resistencia va a mermar, ¿no? Si comparo con este otro, va a haber diferencia, ¿me entiendes? Entonces, esa es tal vez la explicación que te puedo dar, ¿no? Pero también sé que en muchas obras, ¿no? Por el proceso de tardía o de que se tarda mucho en manejar el hormigón hasta el momento del compactado, cuando pasa el tiempo, ustedes ven que hay una evaporación de agua, ¿no? De humedad en un tiempo X, pongámosle 20 minutos, lo que sea. Entonces, esta mezcla, ya cuando llega a la obra, en el momento ya dentro de la viga, digamos, ya ha perdido un poco de humedad y tal vez ha llegado a este estado. Pero igual la resistencia ha bajado, ¿entiendes? La resistencia ha bajado, ¿no? Lamentablemente, porque este era el origen, digamos, ¿no? Entonces, posiblemente ha llegado acá, ¿no? Y si a veces el supervisor hace después de un tiempo, entonces se le va a bajar. El agua, pues, como ustedes verán, el hormigón, a medida que pasa un tiempo breve, va perdiendo agua por la evaporación. Entonces se va secando, en otras palabras, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a decir, cuando manejamos esto, que también es muy común, les quiero decir, es muy común, ¿no? Es decir, si yo quiero sacrificar un poco mi resistencia, dándole más cemento, lo que sea, yo quisiera trabajar acá porque es fácil, aquí dice fácil de trabajar, ¿no? Pero, lógicamente, aquí vamos a poner, pues, que estamos atentando con la baja resistencia, ¿no? Baja la resistencia. Y también la durabilidad. Después vamos a hablar de la durabilidad, ¿no? Entonces, ese es el problema, porque cuando tenemos más agua, más humedad, lógicamente, más agua, pero no humedad, más agua, entonces, lógicamente, esa agua va a dejar alguna porosidad, ¿cierto? Y hemos visto eso con el cemento. Pero el comentario es bueno. Bueno, voy a seguir un poco más y después también ustedes van a comentar, ¿ya? El otro grado de slam se considera, digamos, de 10 a 12,5 centímetros. Podemos llamarle una muestra muy líquida, no líquida, pero aquí, muy fluida. Lógicamente, esto ya
yo ya podría decir que es, ¿qué podemos decir aquí? Solo se usa esto, ¿no? Se recomienda en, en trabajos difíciles, ¿no? En vigas muy angostitas, cuando se usa, por ejemplo, un muro delgado, ¿no? En obras especiales. Pero cuando quiero vaciar una viga de puente que tiene cualquier cantidad de fierro, esos son, las vigas de persón tienen pared delgada, todo. Un hormigón que tiene un slam de seco no va a circular correctamente el hormigón por los fierros y voy a tener cangrejeras y luego esa viga no sirve, ¿no? Entonces basta que haya hueco por ahí. Entonces cuando hay mucho acero y cuando las paredes son delgadas, entonces el hormigón no puede fluir. Entonces tengo que usar esta mezcla muy fluida, casi autocompactante, como se dice, como está fluida, básicamente ya no necesito ni compactarlo. Y esto se utiliza, por ejemplo, en paredes delgadas, en muros de tanque de agua, en algunas obras especiales, ¿no? Pero lógicamente eso quiere decir que voy a sacrificar mi resistencia, ¿no? Por cumplir un cometido, porque no hay otra manera. No puedo usar otro, no puedo hacer nada si no es esto, ¿me entienden? Entonces, esto lógicamente no es muy recomendable, ¿no? Solo se recomienda en obras especiales. No lo voy a poner no recomendable porque usan, y usan, como les digo, en varios, ¿no? Pero aquí es pues la resistencia la que va bajando. Este otro estado de slam que le podemos llamar líquida, ¿no? Ya es un slam que básicamente el hormigón se ha bajado casi a la mitad, ¿no? En la mitad se ha desmoronado, ¿no? Y aquí sí puedo decir no es recomendable, porque lógicamente aquí ya no sé, pues segregación, puede haber disgregación, exudación, muchas cosas que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces acá ya cuando hay demasiada cantidad de agua, básicamente se puede dar el caso de que el hormigón ya no es estable. Ya se pueden separar los granos grandes con los granos delgados, todo, porque como el estado plástico, repito otra vez, es pues cuando la mezcla es homogénea, íntegra, y cuando tú lo mueves, lo llevas aquí, lo llevas allá, sigue siendo igual. Pero cuando tú usas mezclas muy líquidas, tienes ese problema de que seguramente tu mezcla, los agregados gruesos con los delgados se van a separar, no va a ser una mezcla homogénea. Y muchas otras cosas más. La exudación, por ejemplo, también que vamos a ver más adelante, es un fenómeno por el cual, como tiene tanta agua, una capa de agua se va arriba, ¿no? Y cuando ven ustedes que en muchas vigas, cuando el albañil, aquí está ingeniero, ya terminado, y tú ves una capa de agua encima, de más o menos 1 o 2 milímetros, que está brillando, ¿no? Entonces ahí tú puedes darte cuenta que la mezcla ha sido completamente líquida, demasiado fluida, ¿no? Y se ha logrado la exudación. ¿Qué es la exudación? Que el agua se ha aflorado hacia arriba y lógicamente ya la mezcla no es pues íntegra, ¿no? Porque el agua nunca tiene que estar como agua, ya tiene que ser el hormigón es una pasta donde no hay agua, el agua ya no se toma en cuenta, el agua ya desapareció. Pero si aparece ahí arriba una capa de 2 milímetros, una capa de agua, que se llama exudación, lógicamente pues tenemos ese problema. Bien, jóvenes, hasta aquí algún comentario, algunas experiencias, pues quiero escuchar. Una consulta. Dígame. En caso de tener, en el caso de que tengamos una muestra, por ejemplo, líquida, ¿hay forma de solucionar esta situación aumentando ya sea el agregado o es necesario hacer otra mezcla de hormigón? Sí, es muy buena pregunta. No se puede arreglar. No, ustedes dirán, le pondremos más cemento. Si le ponemos más cemento, ya la dosificación va a variar. Si le ponemos más agregado, ¿qué agregado le quiere poner? Arena, todo, ya la cantidad. Tendría que usted ponerle una cantidad de cemento y agregados,
pero ya, no, ya es un parche, no vale la pena. No vale. O sea, sería una solución, ¿no? Aumentarle un poco más de cemento y proporcionalmente a eso los agregados, ¿no? Esa sería lógicamente una solución, ¿no? Es como las de Z, ¿no? Me he olvidado, entonces le pongo un poco más, pero usted tendría que ser muy exacto, ¿no? Para eso. Tendríamos que aumentarle agregado, no solamente grava, sino arena en la misma proporción y la cantidad de cemento en la misma proporción por el exceso de agua. Entonces, aquí calculamos cuánto de agua el exceso a esa proporcionalidad, pero ustedes saben, ese trabajo es muy difícil de hacerlo. Es mejor echarlo o utilizarlo en otra cosa que no exige tanto. Pero es muy buena pregunta. Otra. Y yo les quiero comentar, pues, a manera de conversación también, que este tema era en su tiempo, era muy apasionante porque ustedes saben que las obras de buena envergadura siempre requieren un inspector o un supervisor que tiene que ver del lado contrario del constructor, y todavía había un fiscal, y el fiscal también es una persona que tiene que defender los intereses de la empresa. O sea, por ejemplo, daremos un ejemplo, ENDE, digamos. ENDE, cuando contrata una obra, ¿no? Entonces hay una empresa constructora, pero también por obligación tiene que contratar a otra empresa supervisora, otra empresa que también se tiene que pagar, y la supervisión tiene la misión de que la obra salga de acuerdo a las especificaciones técnicas, ¿no? De calidad. Porque si el constructor nomás como propietario de la obra, de la empresa constructora, va a querer, o sea, hacerlo más fácil todo, ¿verdad? Entonces el inspector es el que le frena. Pero aparte también la empresa, para controlar al inspector o a la supervisión, tiene su fiscal. Es así más o menos cómo se maneja. Entonces, les digo, la parte apasionante es en esto, ¿no? En mis tiempos, cuando teníamos que hacer un hormigonado, la empresa constructora presentaba su diseño y lo ponía a consideración de la supervisión. La supervisión podía observar, criticar, mandar a hacer de nuevo, o sea, hasta que finalmente hay un acuerdo. Y el supervisor, como es también contratado por el dueño, que es el fiscal, también tiene que recibir el visto bueno del fiscal. Llega el momento de hacer el hormigonado en alguna obra, ¿no? Entonces siempre está presente la supervisión, que tiene que dar la bandera verde, tiene que dar la bandera verde para que se inicie el trabajo, y lógicamente ahí vienen los controles de los SLAM, ¿no? De acuerdo a las especificaciones, ¿no? Y el fiscal también le está controlando al supervisor que está haciendo su trabajo correctamente. Entonces acá viene pues el problema de que yo me acuerdo de mis tiempos que siempre echa la ley, echa la trampa, el constructor, el capataz del vaciado le decía al que está echando el agua en el momento de... Porque antes se vaciaba en obra, ¿no es cierto? No había los mixers, nada. Cuando se vacía en obra, entonces siempre le decía que le va a poner un poquito más de agua, pero cuando no esté cuando no esté controlando el supervisor, ¿no? Entonces, y cuando esté controlando el supervisor, voy a levantar mi sombrero y ahí tú le vas a bajar la cantidad de agua. Entonces, esas cosas eran bien apasionantes, ¿no? O sea, echa la ley, echa la trampa. Había que, cuando no había mucho control de la supervisión, se le aumentaba pues, agüita para que los trabajadores lo hagan pues, mejor, ¿no? O sea, no trabajen tanto, no sufran tanto, por decir algo, porque un vaciado es un trabajo duro, duro. Sí, jóvenes, ¿les gusta esa charlita que les he dado? Entonces, así era, pues, había que darse modos, ¿no? Bueno, entonces, estábamos hablando de la trabajabilidad y dentro de la trabajabilidad podemos hablar de algunos otros términos característicos de la trabajabilidad. Por ejemplo, podemos hablar de la estabilidad. Les he dicho cuándo un hormigón es estable, ¿no?
Un hormigón es estable cuando se puede desplazar el flujo del hormigón, aquí dice, ¿no? Sin ni con mucha facilidad, que no haya mucha fuerza externa, o sea, sin que haya mucha fuerza, ¿no? Entonces se puede manejar. Eso quiere decir que el hormigón es estable, ¿no? Entonces, simplemente este es un término de que, además, el hormigón también es estable cuando es íntegro, ¿no? O sea, es íntegro el hormigón, de manera que podamos decir que el hormigón está en sus mejores condiciones, ¿no? De trabajabilidad. Entonces, es un concepto de la trabajabilidad, la estabilidad del hormigón. Un hormigón es estable, dice cuando se puede manejar el flujo perfectamente. También otro término de la trabajabilidad es la compactabilidad. La compactabilidad tiene que ver con el índice de compactabilidad. ¿Qué quiere decir? Que el hormigón de por sí tiene que ser compactable. El hormigón de por sí tiene que ser compactable, ¿no? ¿Por qué? Porque en esas consideraciones, ¿no? Aparte de la estabilidad, si nosotros hemos hecho una buena mezcla con la granometría adecuada, con la cantidad de agua adecuada, con la cantidad de cemento adecuada, y si hubieran aditivos no hay problema. Si este hormigón puede compactarse fácilmente, inclusive autocompactarse, entonces quiere decir que este tiene un valor alto de compactabilidad, ¿verdad? Y ese es uno de los beneficios o de las cualidades que podría tener un hormigón que sea bien trabajable. ¿Sí? Ustedes pueden ver eso en cada momento, ¿no? Yo les quiero invitar a que ustedes cuando mezclen, ustedes personalmente alguna vez hagan un mezcla, utilicen una cantidad de arena, una cantidad de grava, mezclenlo con cemento, con alguna cantidad de cemento, y en el momento en que le están echando agua, vayan mezclando y poniéndole agüita poquito a poco, van a llegar un momento en que la mezcla se vuelve plástica, ¿no? Se vuelve óptima. Pero esa es una pruebita chiquitita, ¿no? Entonces, hay un momento en que la mezcla se hace compactable, estable, ¿no? Ese es el concepto de la trabajabilidad. ¿Me comprende, jóvenes? Les voy a dar un ejemplo también. A ver, cuando un obrero, un albañil, quiere hacer un mortero en el punto ideal de su concepto de trabajabilidad, ¿qué es lo que hace? En un balde pone ahí la arena, ¿no es cierto? Y le pone cemento más o menos en una proporción de 3:1. 3 de arena, 1 de cemento. Y mezcla seco todavía, ¿no? Con su batilejo en una batea, mezcla. Una vez que ha logrado mezclar bien, recién le echa el agua, ¿no? Y le pone al centrito, ¿no? Y le va echando agua, y a medida que va echando agua, con su batilejo va mezclando, y va a llegar un momento en que la mezcla llega a un estado plástico, fácil de visualizar, fácil de comprobar. ¿Y por qué digo fácil de comprobar? Porque cuando ustedes hacen el azotado en la pared, por ejemplo, si ustedes quieren revocar una pared vertical, ustedes van a ver que cuando hacen el azotado, la mezcla o el mortero se pega a la pared. O sea, ya sea un ladrillo, en lo que sea, una piedra, o sea, se pega, no se cae. Y está íntegro, y está estable, y está compactable, ¿verdad? Pero si esa mezcla no tiene mucha agua, o tiene mucha arena, o tiene poco cemento, lo que sea, ustedes van a ver que hacen el mismo y la mezcla se cae. Si está muy seca, se cae por seca. Si está muy líquida, se cae por líquida. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Han hecho ustedes alguna vez esa prueba? A ver, ¿alguien me que hable? ¿Han visto entonces trabajar a un albañil? Sí, ingeniero. Sí, es como si tuviera un pegamento, ¿no? Es el azotado que se llama, ¿no? Entonces, una vez que han hecho, el albañil hace ese azotado, hagas una regla y ya está listo, está el revocado, ¿no? Pero si esa mezcla no está bien, no está dentro de su rango compactable, ¿no? Entonces esa mezcla no se va a poder hacer el revoque, se va a caer, ¿no? Se va a desprender de la pared. Hay tantos conceptos. Entonces, ese es el concepto de la compactabilidad. Mira, aquí les quiero mostrar a ustedes una pequeña prueba que lógicamente también está en el libro, ¿no?
Este es un ensayo del grado, del índice o grado de compactabilidad que podría tener un hormigón. Y se lo puede probar así, como están viendo ustedes. Acá tenemos un cono de estas medidas que está amarrado a cierta altura, ¿no? Esto está en una estructura, ¿cómo les puedo decir? Esto seguramente no está al aire, ¿no? Aquí esto está... un armazón, aquí una estructura así, ¿no? Así. Entonces, esto está aquí amarrado así, fijo, digamos, hacia el aire, ¿no? Ahí están las alturas, ¿no? 280 milímetros. Las alturas están aquí, 30 centímetros, 20 centímetros, 23 centímetros, 20 centímetros, y aquí dice 28 centímetros. Todo, si sumamos todo, eso sería más o menos a la altura que estaría este cono. Luego aquí hay otro cono, están viendo ustedes acá a una altura diferente. Y finalmente aquí está el cilindro de prueba que ustedes conocen, ¿no? De 15 centímetros de diámetro, el cilindro que está en la base del suelo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos y echamos hormigón aquí y lo llenamos, y aquí esta compuerta cerrada. Entonces, llenamos el hormigón. Acá llenamos. Lógicamente verán ustedes que para que esto no se caiga tiene que estar bien sujetado, ¿no? Acá. De alguna manera, no sé, alguna estructura. Entonces, una vez que se ha llenado, no hay que compactar. No se compacta, se llena, se agarra una regla y se saca todo el hormigón acá, sin compactar. Ustedes ya pueden ver ahí que el hormigón se está compactando o no se está, pero no importa, está lleno. Entonces abren la compuerta y el hormigón empieza a caer acá, aquí, y otra vez va llenando esto. Y esta puerta también está cerrada, ¿sí? Entonces acá llena, seguramente va a sobrar algún material, agarran el sobrante, lo sacan, y aquí ya tienen otro segundo recipiente, un cono, a cierta altura. Y luego, finalmente, cuando está lleno, sin compactar, abren la compuerta y el hormigón va a caer otra vez acá. Y seguramente también lo va a llenar. Y si sobra, igual se saca. Entonces llena, sin compactar, sin varillar nada. Aquí. Entonces ustedes con esto pueden pesar, ¿no? Para sacar el peso unitario. Aquí tienen el volumen, el peso, sacan la tara y ustedes tienen el peso unitario, ¿verdad? Ese es un valor. Ahora ustedes también, aparte, pueden hacer otro cilindro, así, otro cilindro acá, ¿no? Ahí ven ustedes, pero varillando por 3 capas, con esa varilla, varillando con 3 capas, o sea, ese sería el compactado. Entonces tienen, y también le sacan, de ese compactado también le sacan el peso unitario de esto, ¿no? Y comparan con esto en qué porcentaje de compactación tiene. O sea, este es compactado y este es no compactado. O sea, es una mezcla que viene de manejarlo, digamos, ¿no? Se maneja así, pues siempre se hace caer el hormigón a la viga, a la losa, etcétera. Nunca, esa es una forma. Entonces, ahí pueden ver qué grado de compactabilidad tiene. Y hay algunos índices que están en el libro, que creo que no los he puesto, que dicen si el grado de compactabilidad está dentro o no de los rangos admisibles, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Quieren que repita ese ensayo? ¿Es interesante? Esto se puede hacer una sola vez, ¿no? Digamos, para ver, digamos, cómo está mi mezcla en el término de la compactabilidad. Entonces, cuando un hormigón es muy compactable, lógicamente voy a conseguir, pues, resistencias muy buenas, ¿no? Para una mezcla que tenga algún valor de trabajabilidad. Bueno, voy a repetir rapidito. Entonces, aquí tienen ustedes es 2 conos, ¿no? Amarrados en alguna estructura, ¿no? Y abajo está el cilindro de ensayo. Entonces se llena con el hormigón de acá, ¿no? Se llena con
sin compactar, no hay que varillar nada, se llena, esta válvula está cerrada, esta puerta está cerrada, se llena, se hace un enlisado y luego se abre. El hormigón por gravedad va a bajar. Esta puerta está cerrada, al principio, se va a llenar y seguramente si sobra, se saca lo que sobra, se saca lo que sobra. En segunda etapa se abre la varilla o se abre la compuerta, esto va a caer y va a llenar el cilindro, tiene que llenar el cilindro. Y si sobra algo, se saca y se alisa, pero sin compactar, sin apretar, sin golpear con martillo de goma, nada, así tal como está, se alisa y eso se lleva a la balanza. Y con la balanza voy a determinar el peso unitario, sacándole la tara del molde. Como yo conozco el volumen, entonces el peso sería dividido ese peso entre el volumen, voy a tener el peso unitario. Hago otro cilindro igual que este, pero en este caso ya lo compacto, ¿no? Este ya es compactado, de acuerdo a las normas de la STM, compactado, ¿no? En 3 capas, con 25 golpes, como ya saben, igual que una vez que he hecho eso, lo aliso bien, igual, aquí también puedo golpear con martillo de goma, lo que quieran, lo que es que es ser una muestra compactada. Otra vez lo mismo, llevo a la balanza y saco el peso unitario. Comparo los dos pesos unitarios y puedo encontrar el porcentaje de índice de compactación de una mezcla. ¿Alguna pregunta? Imagínense, cuando yo estoy vaciando una losa, ¿no? Me van a dejar el hormigón, me va a dejar en un lado, yo tengo que llevarlo, tengo que moverlo el hormigón por todo el área de la losa, ¿verdad? De la superficie. Entonces, pero para eso necesito un trabajo externo. Solito no va a ir el hormigón, ¿no? Eso quiere decir la movilidad. Entonces, ese concepto de la movilidad tiene que ver también con la trabajabilidad, ¿no es cierto? Que lo puedes transportar, que lo puedes mover fácilmente, ¿sí? Ese es el trabajo pesado para el albañil, ¿no? Cuando te dice, aquí está el hormigón, te he dejado ahí, ahora tú llevarlo donde tienes que llevar, entonces él tiene que llevar, tiene que mover el hormigón con alguna pala, con alguna paleta, y dejar en el lugar donde tiene que estar, ¿sí? Eso es. Muy bien, entonces estos son los índices de la trabajabilidad. También podemos hablar, aparte de la trabajabilidad en el hormigón fresco, como una de las propiedades, la segregación, lo que les había dicho, ¿no? La segregación, ¿qué es la segregación? ¿No? Es cuando el hormigón se separa, los agregados gruesos se separan de los finos, se segrega el hormigón cuando tú lo estás moviendo, ¿no? O cuando lo estás queriendo compactar, ¿no? Vean ustedes en este proceso de compactación, fíjense, si acá, por ejemplo, el agregado grueso viene aquí abajo y el agregado fino allá, quiere decir que la mezcla se ha segregado y lógicamente no se va a poder compactar ya, ¿cierto? Entonces, aquí ha habido una segregación, ¿cierto? Automáticamente ya se puede ver que esa mezcla no cumple con los conceptos de la trabajabilidad. Ese es el concepto de la segregación, pero es otro índice, ¿no? De un hormigón fresco, ¿no? Que el hormigón no se segregue cuando lo estamos moviendo, ¿no? Así sea trabajable, así tenga la cantidad de humedad que tú le pones, si el hormigón no está bien graduado en cuanto a sus granos de grava y arena, entonces seguramente este hormigón cuando tú lo muevas se va a segregar, ¿no? Y lógicamente ahí vamos a encontrar que los finos con los gruesos se han separado en algún porcentaje, ¿sí? Eso es, jóvenes, no hay mucho que explicar acá, pero ese es un término de la segregación, ¿no?
También podemos hablar de la exudación, que ya les había dicho que es la exudación es también en realidad es un índice negativo, ¿no?, de la trabajabilidad, ¿no?, o de la cantidad demasiada agua que se pone, o tal vez el agua no ha logrado integrarse a la mezcla, ¿me entienden? O sea, hay tanta agua que el cemento solamente ha utilizado lo que tenía que utilizar y hay un agua en exceso. Y para colmo, los agregados tampoco no están bien. Entonces el agua sale, exuda por la parte de arriba, ¿no?, y ahí podemos ver que seguramente en la mezcla, la masa va a tener grandes dificultades en cuanto a su resistencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No. Muy bien. Entonces, esas son las propiedades del hormigón en estado fresco. En estado fresco. Ahora aquí voy a hablar de las propiedades del hormigón en estado endurecido. Acá ustedes pueden leer algunos conceptos, ¿no? Y una de sus índices, o una de sus propiedades, perdón, del hormigón en estado endurecido es la elasticidad. Ahí está. ¿Qué quiere decir la elasticidad del hormigón? El hormigón, vean ustedes, cuando está en estado seco, endurecido ya, hormigón endurecido, el hormigón tiene algún valor de elasticidad. No es como el cristal, por ejemplo, como el vidrio, que casi no tiene ninguna elasticidad. O sea, el hormigón no es tan frágil, ¿no? O sea, el hormigón puede tener un valor de elasticidad, ¿no? Y se llama módulo de elasticidad estático, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando el hormigón, por ejemplo, si tú lo quieres aplicarle algún esfuerzo, por ejemplo, de tracción o de compresión, el hormigón como es elástico, se puede estirar o se puede encoger. O sea, eso quiere decir que si hacemos aquí un ejercicio, digamos, si este es un hormigón, una barra de hormigón, ¿no?, y si tú le comprimes con alguna fuerza, antes de romperse, el hormigón va a tener un grado de, digamos, en este caso podemos llamar, ha perdido un valor de compactación, no es de compactación, sino se ha cortado, ¿no? Se ha cortado el hormigón, ¿no? Una deformación lateral, ha tenido una deformación lateral, ¿no?, a lo largo, longitudinal, un valor de deformación, antes de romperse, ¿no? Igual si aplico una fuerza de tracción, antes de romperse también el hormigón se ha deformado lateralmente, deformación. Y este es el grado de elasticidad. Miren, les quiero hablar de este grado. El hormigón normalmente, de acuerdo a la norma de la ACI, el módulo elástico del concreto, nosotros vamos a manejar, ya lo estoy adelantando, este valor 15.100 por la raíz cuadrada de F'C. ¿Qué quiere decir? Este es el valor del módulo, es de la elasticidad de lo concreto. O sea, tiene que tomar en cuenta la calidad del hormigón. Cuando el hormigón es más de maíz, no hay ningún comentario. Se han aburrido un poco porque no estamos haciendo cálculos. Creo que se han ido. Eso todo bien se entiende. Ya. Entonces verán ustedes que la resistencia para mí es lo máximo cuando hablo yo de propiedades, ¿no? Entonces la resistencia, básicamente es lo máximo, ¿no? Aquí hablamos de la tracción, por ejemplo, acá está en el libro, habla de la tracción, etcétera, etcétera, pero aquí lo que manda es la compresión. Y el hormigón es muy bueno para resistir a compresión. Tal es así que podría llegar, como les decía, a tener una compresión como la piedra que lo
con lo que se ha fabricado, ¿no? Entonces, con eso les digo todo. Y ustedes saben que una roca, una piedra, es muy resistente a la compresión y también a la tracción en este caso. Pero la piedra, no estamos hablando de la piedra, ¿no? El concreto ya es diferente, ¿no? Bien, creo que eso está. Vamos a ver qué más hemos preparado. Esta curva no voy a hablar porque no se lee bien, ya he estado tratando de descifrar, no van a leer muy bien. Eso sería todo en cuanto al capítulo de las propiedades del hormigón en estado fresco y en estado endurecido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no hay ningún comentario, vamos a pasar 10 minutos más de clase. Como ustedes saben que esta clase es un poquito larga, pero yo sé que estas clases virtuales son bastante aburridoras, ¿no? Simplemente voy a hablar de esta lámina nada más, ¿no? Y voy a hacer una pequeña introducción a manera de preámbulo de lo que viene el otro capítulo, que es la evaluación estadística de los resultados de los ensayos de resistencia en compresión del concreto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que acá vamos a aprender un poco a evaluar el concreto cuando ya se ha fabricado, cuando ya se ha endurecido. O sea, una cosa es que yo haga un hormigón, ¿no? Con agua, con menos agua, con más agua, con un índice de trabajabilidad, con todo lo que ustedes quieran. Pero otra cosa es que yo pueda medir su resistencia del hormigón ya una vez que ha pasado los 28 días o cuando la obra está en servicio. ¿Cómo puedo yo ver qué clase de hormigón es la que he producido? ¿Entienden? Y de eso hay mucha distancia a lo que hemos hecho, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el hormigón que yo he fabricado puede tener alguna diferencia con lo que realmente es el hormigón en el momento de comprobar esa resistencia, ¿sí? Porque ustedes verán que nosotros siempre vamos a diseñar una mezcla con algún valor de resistencia que nosotros queremos. Porque si no, ¿para qué vamos a hacer un diseño? Necesitamos mezclarnos como sea. Generalmente uno de los objetivos es llegar a una resistencia, pero no es la única, ¿no? La otra es la trabajabilidad, la durabilidad, que vamos a hablar después. Pero uno de los primeros objetivos de una mezcla es conseguir una resistencia que nos dice el proyecto, ¿entienden? Entonces acá es lo que siempre me han preguntado, bueno, hasta ahora no me han preguntado ustedes, ¿cómo se mide pues el F'C en la obra cuando ya se ha endurecido, ¿no? En obra. O sea, si el constructor me ha engañado, yo tengo todavía el derecho de medirlo en la obra, este valor. Si evidentemente es como se ha diseñado, o tal vez es menos. Si fuera menos del proyecto, esto querría decir que inclusive podríamos demoler la obra, o el edificio, o cualquier obra, ¿no? Imagínense si yo calculo para que el hormigón pueda resistir una resistencia, digamos, de 250 kilos, digamos, mi cálculo, esto es de cálculo, ¿no? O del proyecto de cálculo, donde digo que he hecho mis cálculos con 250 kilogramos por centímetro cuadrado, y resulta que cuando he ido a medir a la obra, el F'C había sido 200. Entonces, lógicamente, esto querría decir de que el hormigón no cumple con el proyecto. Eso quiere decir que esto va a haber una falla. No será un desplome o todo. Entonces, esto quiere decir que tal vez en el peor de los casos hay que demoler. Ese es más o menos, pero no se alarmen, no están así, ¿no? Ese es más o menos el concepto de este capítulo, ¿no? Evaluar
en forma estadística. ¿Por qué se dice estadística? Porque tengo que medir, pues, ¿en qué lugar voy a medir? ¿En la losa, en la viga, en la columna, en el primer piso, en el segundo, en qué lado, ¿no? Entonces, tiene que haber aquí un concepto estadístico, ¿no? Y esos valores estadísticos siempre nos dan lugar a que haya una variación de algunos valores, ¿no? Acá, simplemente con un preámbulo, no voy a hacer todavía. El ACI, este es del ACI, ¿no? Aquí vamos a poner, esto es lo que dice el ACI, ¿no? Dice que, fíjense ustedes, esto quería mostrarles y aquí vamos a quedar. Dice que si yo tengo un F'C de cálculo, este es el del proyecto, ¿no? De cálculo. Para no correr estos riesgos que he hecho para 250 y al final ha salido 200, ¿no? Para no correr estos riesgos y la falla inminente y que el dueño me diga tienes que demoler, entonces yo tengo que producir un hormigón de un poco más de resistencia. O sea, aquí tal vez no se lee, esto se llama F'Cr, que tiene que ser siempre mayor que el F'C de cálculo. Entonces, este F'Cr es en la mezcla, ¿no? Diseño mezcla. Y este otro es el del cálculo del proyecto, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que ser un poco mayor, no igual, porque sería muy comprometedor, ¿no? Ahora, vean ustedes, sacar muestras o pruebas hay que hacer muchas pruebas, ¿no? Y, por ejemplo, el ACI habla de por lo menos 30 pruebas para tener una idea clara, ¿no? Entonces, acá hay una fórmula que dice que el F' de diseño de mezcla tiene que ser el F'C más 1.34 de la desviación estándar. Este DS quiere decir desviación estándar. ¿Ya? Y la desviación estándar, lógicamente, pues, jóvenes, es la variación estadística, ¿no? Tomando en cuenta la campana de Gauss, ¿no? Y después vamos a ver la fórmula de la desviación estándar, que creo que es la raíz cuadrada, etcétera, de todo. Y lógicamente se puede hacer un trabajo estadístico. Normalmente dice el ACI con 30 pruebas, con 30 ensayos. No puedes hacer una desviación estándar con 1, con 2, ni con 3, ¿no? Sino el ACI dice 30. Ensayos o pruebas, es lo mismo. Para tener una idea clara de la desviación estándar. Ustedes saben que la curva de la campana de Gauss, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente, para manejar este valor, tengo que tener varios, de manera que pueda hacer una curvita, y ahí tengo la desviación estándar. Miren, si la desviación estándar fuera 1, en el caso más extremo, que todos serían igualitos, que no haya curva toditos, sean igualitos, ¿no? Entonces habría que aumentarle 1.34 kilos por centímetro cuadrado. ¿Me entiendes? Eso es básicamente lo mismo, casi lo mismo, ¿no? Pero normalmente la desviación estándar aproximadamente debería ser más o menos 10, 15 o 20 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Como valor. Entonces quiere decir que el hormigón habría que aumentarle por 1.34 por 10, sería 13, por 15 sería más o menos 20. O sea, habría que aumentarle algún porcentaje o algún valor, ¿no? Digamos 50, 60. O sea, si a mí me piden que haga un hormigón cuyo resultado al final va a ser 250, yo tendría que hacer pues uno de 300. Tendría que dosificar para 300. Yo sé que no va por los diferentes procesos de incertidumbre, no va a ser 300, va a ser un poco menos, ¿entienden? Ese es más o menos el concepto,
¿no? De una evaluación. O sea, yo hago 300 y al final seguramente me va a salir 260, 270, 280, ¿sí? Varios ensayos que sumados los 30, ¿no? Me den esa desviación estándar. Eso quiere decir. Bueno, la próxima clase vamos a hablar de eso, pero sin embargo acá creo que tengo algún cuadrito que quiero aprovechar, que ya no lo voy a mostrar. Bueno, primero no lo tomen en cuenta este tal vez. Dice, si tú no tienes este valor de la desviación estándar y no tienes 30 pruebas, la LACI dice, ¿no? Que al hormigón, cuando el hormigón de proyecto es 210 o menos, hay que aumentarle 70 directamente. Pero es cuando no tienes ningún valor de desviación estándar, o cuando tu desviación estándar es demasiado grande, ¿no? Muy disperso, digamos, le aumenta 70. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que tú, si tú tenías, y tú en tu proyecto es 250, entonces va a ser 250 más 70, 320. Pero ese es el caso extremo, ¿no? Cuando tú no tienes nada con que manejar una desviación estándar, ¿verdad? No tienes nada, 70 es el más extremo. Y cuando el hormigón dice que de proyecto es de 210 a 350, hay que aumentarle 84, más todavía. Y cuando el hormigón todavía es más de 350, hay que aumentarle 98. Eso recomienda el ACI, es una recomendación, ¿no? para hacer los F'CRs, ¿de acuerdo? Pero también acá, además hay que tomar en cuenta esto. Cuando tenemos 30 ensayos, lógicamente aquí ningún factor de amplificación, ¿no? Si tenemos 30 ensayos, tengo que utilizar nomás la fórmula de arriba, ¿verdad? Esta fórmula de arriba, ¿no? Para 30 ensayos. Pero si tienes solamente 25, tienes que multiplicar esa fórmula por 1,03, porque no tienes una campana de Gauss muy bien hecha, ¿no? Con 25. Si tienes 20, hay que multiplicar esa fórmula por 1,08. Después vamos a hacer los cálculos. Y si tienes 15 o menos, dice por 1,16. O sea, 16% más esta fórmula. O sea, por 1,16, o sea, va a aumentar. Pero si no tienes nada de esto, no tienes nada, ni 15, ni 1, ni 2, ni nada, entonces aplicas este concepto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Todo está claro? ¿Sí? Un poco aburrido ahora. Sí, Sí, sí. ingeniero, está claro. Muy Todo bien, claro. jóvenes. Nos vemos en la próxima clase, por favor. Si no hay ninguna pregunta, les voy a rogar que se retiren, pero hasta aquí voy a